Buenas tardes. Entonces, antes que nada, tengo que hacer una rectificación de algo que dije la anterior ocasión y que no está bien. Yo dije que la hora en Turquía era la misma que España, porque lo había visto por alguna página. Pero luego me di cuenta de que el viaje de ida, el avión tiene asignadas 5 horas y cuarto de viaje de ida y 3 horas y cuarto de viaje de vuelta. Y entonces dije, tate, o volvemos en Concorde o aquí pasa algo. Y entonces ya me di cuenta, ya busqué y no. Hay 1 hora de diferencia, hay que adelantar el reloj. Ahora mismo son 2, porque es horario de invierno, pero ya para abril, como ya habremos pasado nosotros a adelantar 1 hora, a horario de verano, entonces con ese horario de verano la diferencia es 1 hora. Es decir, que al llegar allí tendremos que adelantar los relojes 1 hora. El móvil cambia solo. En cuanto nos conectemos allí en una zona wifi, él solo cambia de hora. Bueno, y si el reloj es de estos súper modernos, también cambia el de hora. Buenas tardes. Entonces, 1 hora. Por eso es 5 y cuarto, o sea, el viaje son 4 horas. Entonces, 5 a la ida por culpa de adelantar 1 hora y 3 a la vuelta por retrasar 1 hora. Bien. Entonces, vamos al primer día, que es el día 9, martes, día de viaje. Va a ser un día pesadín, muy pesadín, porque lo vamos a emplear puramente en viajar. Empezamos a viajar desde la mañana y no llegaremos al hotel por lo menos hasta las 11 de la noche. De hecho, van a tener preparada, ya tienen cerrado el restaurante, nos tienen preparada una cena fría para irnos a la cama cuanto antes. O sea que va a ser va a ser pesado. Es que vamos de peregrinación, la peregrinación es caminar. Sí, pero vale. El viaje va a ser estar sentados, no, por el avión no vas a estar para adelante y para atrás. Digo yo, puedes estar, pero en fin. Tenemos 2 aviones y tenemos autobús. Nos ha convocado en el aeropuerto de Barajas, en la Terminal 1, y nos han convocado a las 9:30. El avión sale a las 12, pero yo propongo adelantar y que quedemos en Barajas 1 hora antes para tener la misa, porque o la tenemos ahí o ya no la podemos tener. Entonces, en vez de 9:30, 8:30. Bueno, la idea que tengo es empezar la misa a las 9 menos cuarto, tampoco va a ser. Pero bueno, más vale proponernos estar allí a las 8:30 para asegurar que a las 9 menos cuarto estamos todos y podemos empezar la misa y después a las 9:30 bajar. Entonces, ¿la misa dónde es? En la capilla de la Terminal 1. ¿Dónde queda la capilla de la Terminal 1? Pues la capilla de la Terminal 1 queda... Uy, ¿qué es lo que he hecho? ¿Eliminar? ¿Cómo que eliminar? ¿A qué voto? En Barajas hay 3 capillas. Una está en la Terminal 1, otra en la Terminal 2 y la otra está en la Terminal 4. Va a empezar obras en Barajas y obras muy serias. De hecho, las terminales 1, 2 y 3 las van a unificar. Esperemos que, como esto va despacio, que no notemos nada, porque si no nos pueden volver locos encima para encontrar las cosas. La capilla de la Terminal 1 está en la 2ª planta. En la Terminal 1, la planta 0, o sea, la planta de la calle, es llegadas. La planta 1, bueno, como suele ser en todos los aeropuertos, la planta 1 es salidas. Y en la planta 2, subiendo con la entrada central de la Terminal 1, no las laterales, sino la central, bueno, que es la única que permite llegar a la planta 2. La planta 2 es tan corta como lo que se está viendo ahí. Eso blanco es el pasillo que hay en la planta 2. Subes, ahí te pone dónde queda la escalera y entonces avanzas por el único pasillo que te vas a encontrar y a mano izquierda tienes esa señal porque lo que hay ahí es multiconfesional. O sea, hay una capilla católica, o sea, según te metes a la izquierda está la capilla católica y a la derecha hay una sala multiconfesional. Por eso la señal que vamos a encontrar y que te puedes encontrar por el por el aeropuerto para terminar llegando a la capilla es esa señal que tiene esos 4 dibujos: la cruz, la media luna, lo judío y lo ortodoxo. Ahí están los 4. Pero bueno, nosotros vamos a ir a la capilla católica, que es específica, no es solo para nosotros. Está, insisto, en la planta 2,
donde hay también algunas otras oficinas y hay un baño. Eso que pone ahí abajo es que simplemente que hay un baño. Entonces ya está. La capilla está dedicada, la capilla de la Terminal 1, a Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la capilla. Es una capilla digna y está muy bien. Entonces yo me encargo de hacer las gestiones para que nos abran la sacristía, que es una puerta que está ahí al fondo a la izquierda, no se nota casi, solo se ve la manilla de la puerta. Entonces ya llamaré a la parroquia para que nos abran. Si no nos abren no pasa nada, porque como llevo yo todo para decir la misa, pues lo podemos decir sin necesidad de molestar a nadie. Bien, entonces una vez que ya hemos dicho la misa, empezar eso, cito 8:30, empezar la misa 9 menos cuarto y a las 9:30 ya estamos abajo. Y ya entonces nos vamos abajo para embarcar con Turkish Airlines. Los mostradores 308, 311, da igual, como vamos a bajar todos en rebaño no va a haber problema. A las 9:30 estaremos allí, el avión sale a las 12. Turkish tiene buenos aviones. ¿no? Y tienen buen trato. El año pasado le dieron el título de la mejor compañía aérea de Europa, o sea que funciona muy bien, no hay problema. Me parece que tenemos para este vuelo un Airbus 330, que es un Airbus grande. Entonces el viaje, ya una vez que arrancamos, tiene 3 etapas. Vamos a Estambul, que es lo que aparece allí a la izquierda, la flecha en primera. Y de Estambul ya tenemos cambio de avión y cogemos avión para ir a Esmirna. Ahí está, ¿no? Y luego, ya lo he puesto en verde, muy cortito, son 90 kilómetros, pues nos vamos a Kusadasi, que es... Kusadasi no es que sea nada especial, es un pueblo costero, un pueblo turístico, un pueblo donde también pasan por ahí cruceros de todo tipo y la gente va porque tiene playas y demás, pero solamente lo vamos a utilizar para dormir, nada más, solamente dormir. Vamos a dormir allí 2 noches. También sobre el avión, se puede facturar solo una maleta con un máximo de 23 kilos. Hay unas medidas máximas, pero normalmente las maletas no dan problemas respecto a ese tema, a ese asunto, ¿no? Una maleta en bodega, una maleta facturada. Y arriba puedes llevar un equipaje y medio. Explico. Un equipaje es una maleta que llaman maleta de cabina o una mochila o algo por el estilo con un máximo de 8 kilos. También hay unas medidas máximas, pero bueno, un 8 kilos. Y el medio lo digo porque además de esa maleta te dejan llevar otra cosa. Un ordenador, un bolso, una bolsa que, por ejemplo, para la vuelta resulta que llevas una bolsa de estas típicas de compras, cosas que has comprado y que quieres subir. Ese es el medio. Ese en principio no lo subes. Cuando subes al avión, la maleta de cabina la pones encima de ti, en ese sitio que se cierra. Y en cambio lo otro te dicen que lo pongas abajo. Si cabe arriba, pues lo pones arriba. Y si no, pues nada. Pues por eso digo que es un bulto y medio. Eso es lo que ellos dicen, un accesorio pequeño lo llaman, ¿no? El vuelo hasta Estambul durará en torno a las 4 horas, oficialmente de 12 a 17:10 por el cambio de hora. Yo creo que nos darán de comer en el avión, antes lo hacían, pero bueno, pasó con Air Europa, que por ejemplo también nos daba de comer en principio cuando íbamos a Tierra Santa, pero llegó la pandemia y con la pandemia, como había que estar con la mascarilla, suprimieron la distribución de las comidas. Y aprovechando la coyuntura, aunque ahora ya no hay mascarillas, Air Europa suprimió las comidas en el avión, te las ofrece pagando. Pero yo creo que Turkish sigue ofreciendo comidas, y se nota también eso, como Turkish funciona muy bien. O sea que nos darán de comer. Si no nos dan de comer, pues allí en el tiempo que tenemos en Estambul, entre un avión y otro, pues podemos comer algo o lo que sea. Aunque tampoco en los viajes te apetece ni comer, o sea, estás demasiado descontrolado. El siguiente vuelo, o sea, este llega a las 5:10 oficialmente y el siguiente vuelo sale a las 7 de la tarde. O sea que tenemos en el aeropuerto de Estambul, el nuevo, que supongo al que iremos, es un aeropuerto muy grande, lo han hecho muy bien, lo han inaugurado hace 6 años o por ahí, y es realmente muy grande. Y lo han convertido, es que Turkish ha funcionado muy bien, lo han convertido en un gran hub. De ahí llegan todo tipo de vuelos de toda Europa y luego vuelven a salir a otras ciudades de Europa y a todo África. Entonces, muchas veces para ir a países de África lo mejor es pasar por Estambul.
es una de las opciones, ¿no? Entonces, eso lo tienen bien. De Estambul, pues, bueno, pongo una foto, esto es lo mismo, pero más cerca, porque se vea un poco el asunto. A Estambul en avión, de Estambul a Esmirna en avión y de Esmirna a Kusadasi en autobús. Estambul es una ciudad que, como vamos a estar allí un par de días, ya anunció cosas. Estambul es una ciudad inmensa. Ni saben ellos cuántos habitantes hay, pero ponle que 19 millones o 20. Entonces, ahí, como veis, hay una ría de agua que corta. Lo de abajo se llama Mar de Mármara. Todavía no es el Mediterráneo lo de abajo. Mar de Mármara, bueno, quizás se ve en este asunto, ahí se ve. Estambul, hay un bracito pequeño de... Aquí está el láser. Aquí, desde aquí al Mar Muerto, es lo que aquí se ve, ese brazo de agua. Debajo está el Mar de Mármara, que es este, muy tranquilo, y luego vuelve a haber otro estrecho que se llama Dardanelos, que ya conecta con el Mediterráneo, aunque esta zona del Mediterráneo se llama Mar Egeo, pero es el mar Mediterráneo, se llama Mar Egeo. Entonces, es la conexión que hay entre el Mar Negro, que está aquí, y el mar Mediterráneo, que está aquí. Todos los barcos tienen que pasar por el Mar de Mármara, por el estrecho que hay en Estambul, que se llama Bósforo, y por el otro estrecho que se llama Dardanelos. Entonces, ahora pongo la ciudad. Entonces, ese es el Bósforo. La ciudad está a los dos lados del Bósforo. La parte occidental, la parte oeste, está en Europa, es lo último de Europa. Y la parte que está al oriente es lo primero de Asia. O sea que la ciudad está al mismo tiempo en los dos continentes, podríamos decir. Ocupa muchísimo, como veis, porque es inmensa, ¿no? ¿Qué más cosas? Aunque luego, en Estambul estaremos 2 días. Los últimos 2 días los vamos a pasar en Estambul, o sea que tendremos ocasión de pasear al menos un poquito por la zona más central. La zona más central es la zona donde está este pequeño estuario de mar que se llama Cuerno de Oro. Ya hablaremos. En la zona de abajo, en esta zona de aquí, es donde están la mayor parte de los monumentos importantes de Estambul. Por ejemplo, Santa Sofía o algunas de las mezquitas que hay allí. Entonces, por ahí lo veremos. El resto están también por aquí. O sea, en realidad, no sé dónde nos pillará el hotel, que vete tú a saber dónde nos toca, pero lo que vamos a recorrer sobre todo es esto y un poquito al norte del Cuerno de Oro. Voy a avanzar porque si no, no avanzamos mucho. Entonces, por ahí pasan todos los barcos, lo cual quiere decir que por Estambul están circulando todo tipo de barcos. De hecho, que ellos quieren ahora hacer un canal más o menos por aquí. Uy, ¿qué he hecho? Ah, no, que se me ha apagado. ¿Por qué? ¿Se me ha declarado en huelga? ¿O yo le he dado algún botón que no debería darle? Pues efectivamente, algo he debido dar. Bien, menos mal. Procuraré no dar. Por aquí más o menos quieren hacer, porque por aquí hay algunos lagos, y quieren hacer una especie de canal tipo el de Panamá para que al final acabe, son unos 40 kilómetros, y acabe aquí los barcos y no tengan que pasar por Estambul. Porque claro, pasan petroleros, pasan barcos con gas, y a veces te da miedo, dices, si pasa cualquier cosa, nos pueden volar media ciudad, y menuda gracia, ¿no? El aeropuerto nuevo ahí no está, esta foto es de 2012, anda por aquí. Está como a 35 kilómetros de la ciudad, el aeropuerto. Aquí está uno de los aeropuertos viejos y el otro aeropuerto viejo que hay queda por aquí, ya a la derecha, fuera. Este sigue funcionando y yo creo que este, en cambio, ya no funciona con el nuevo, ¿no? Se ven 2 puentes. Aquí hay un puente y aquí hay otro puente. Serán los únicos 2 puentes, son puentes colgantes para cruzar de un lado a otro. Ahora ya, esta foto digo que es de hace 10 años, han hecho un 3er puente por aquí, porque han hecho una especie de carretera de circunvalación, cruzas por el puente y ya puedes seguir, porque antes todo el tráfico pasaba por Estambul. Entonces, por lo menos para que la gente que va a otra parte, a Ankara o a cualquier otro sitio de Turquía, pues en realidad ya cogen la carretera de circunvalación, cruzan por aquí y siguen. Y en ese puente incluso también han puesto vías de tren para que también los trenes, sobre todo los de mercancías, no tengan que pasar por Estambul. También en Estambul, aparte de los 2 puentes, ahora hay un túnel ferroviario,
un túnel para coches y están terminando un túnel para el metro. Pero lo que más funciona entre Lao y Lao son barcos. Funcionan en ese sentido como autobuses. Coges el barquito que te lleva al otro lado o que te sube o te baja, porque puedes coger aquí un barquito y te va parando por aquí en todos los puertos como si fueran las paradas de autobús, o hacia el norte y te va dejando por arriba en el pueblo que tú quieras, no tienes más. O cruza para ir de un lado a otro. El vuelo a Esmirna, como he dicho, sale a las 7 de la tarde. Es muy corto, son apenas 200 kilómetros, pero es que por carretera son casi 500. O sea, hay carreteras de Turquía que ya son autopista y muy bien, pero hay zonas de Turquía que no han hecho todavía autopista y que, claro, te puedes eternizar. Por eso vamos en avión, porque es que si no son 500 kilómetros de carretera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos. ¿Qué más cosas? Bueno, de los puentes, voy a poner alguna cosa más de los puentes y de las cosas que hay por aquí. Estambul es la ciudad de las mezquitas, tiene más de 3.000 mezquitas. Y algunas muy grandes. Es que tenían la costumbre los sultanes en su día que cada vez que ganaban una batalla construían una mezquita para celebrarlo. Aunque hubo un sultán que tuvo la mala suerte de que en vez de ganar batallas las perdió y claro, no quería quedarse sin construir mezquita y la construyó para aplacar a Alá. Pero no dejó de construir su mezquita, ¿no? 3.000. Tiene 142 iglesias, de las cuales solo 14 son católicas. Iglesias ortodoxas, iglesias protestantes, sinagogas judías, que las incluyen como iglesias de distintos. E incluso las 14 católicas, no todas son de nuestro rito, nosotros somos de rito latino. Ahí están también y tienen relativa fuerza, mínima fuerza, como los católicos, los armenios, que también hay armenios católicos y tienen su catedral y tienen alguna iglesia más y algún rito más. Sinagogas tienen 16. Entonces, ¿qué más? Este es el puente nuevo, el puente que he dicho que está más al norte, que ha batido distintos récords. Está inaugurado en 2016, sirve para ferrocarriles y coches y mide 2 kilómetros. Y es muy ancho. Batió el récord de anchura en puente porque le pusieron 58 metros de ancho, para que quepa el tren y los coches. Bien, la joya de Estambul es el Santa Sofía. Santa Sofía, que la tenéis ahí. Ahí se ven los barquitos, que ya se ve, son barquitos para desplazarte como si fueran autobuses. Santa Sofía, que fue construida como iglesia, después pasó a ser mezquita, tuvo también una época, iglesia, pero iglesia oriental, porque esto ya está en la zona oriental, no latina, aunque tuvo una pequeña época en que fue iglesia latina, cuando los cruzados. Pero luego ya pasó a ser mezquita, más adelante dijeron, bueno, pues ni unos ni otros, la convertimos en museo, tuvo mucho tiempo de museo, bueno, mucho no, porque fue en el siglo XX, y ha vuelto otra vez a ser mezquita. Entonces, bueno, la visitaremos. Como he dicho, Esmirna es la siguiente etapa. Esmirna es una ciudad grande, es una ciudad grande, tiene más de 3 millones de habitantes. Como veis, da al mar, tiene un puerto importante y es muy grande. Pero de todas maneras nosotros no vamos a visitar Esmirna, sino que allí nos subiremos a un autobús y haremos los 90 kilómetros para llegar a este pueblecito. Bueno, más que pueblecito, son 130.000 habitantes los que tiene Kusadasi, que es, como veis, una zona pues de eso, de yates, de pasear. No dice ya la hora de llegada. Por eso yo calculo que 11 de la noche. Sí dice que nos tendrán preparada una cena fría y a dormir. Aconsejo dormir en el autobús, porque claro, con el cambio de hora y que al día siguiente vamos a madrugar, todo lo que podamos adelantar de dormir, mejor. En el avión a Esmirna poco podremos dormir, porque sube y enseguida bajará. Bien, el motivo de ir a Kusadasi es la cercanía con Éfeso, que es lo primero que ya vamos a entrar a visitar. Este es el primer día, o sea, viaje y nada más. Vamos a ver ahora si este ratón sigue funcionando mal, pero ahí estamos. Bueno, entonces tenemos ahí a Kusadasi, que es el sitio donde vamos a dormir. Tiene una chincheta encima, no sé por qué, pero sí lo encontré en internet, no se la puse yo la chincheta.
Y ahí vemos Meremana y Éfeso. Son los objetivos de hoy. Y Selkut también pasaremos porque ahí está la tumba de San Juan, apóstol. ¿Qué es Meremana? La casa de la Virgen. Va a ser lo primero que vamos a visitar, la casa de la Virgen de Éfeso, aunque está a 9 kilómetros. Entre Éfeso y Meremana hay 9 kilómetros. ¿Qué es lo que hay en Meremana, la casa de la Virgen? Esta es la casa de la Virgen, una casita muy pequeña. La casa donde supuestamente vivió la Virgen en Éfeso. Tú dices tú, la Virgen cuando estuvo en Éfeso. Esto es lo que hoy vamos a dilucidar. Actualmente es una capilla llevada por los franciscanos, que tiene, la entrada es lo de la izquierda, lo que se veía antes, esto es lo que se veía antes, entonces es la nave y un pequeño lateral que hace de sacristía y que te permite salir. Como veis es muy, muy pequeña, muy, muy pequeña. Y tengo otra foto más que es la del interior. Aquí está la foto del interior. Yo creo que no tiene ni bancos, debe haber alguna silla, pero poco. O sea que esto es lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, la sacristía hace a la vez de salida, por eso pone exit. Por ahí te vas de la nave. Por aquí han pasado y han celebrado misa 3 papas. Entonces, que lo sepamos. Y es sorprendente con esta foto. La semana pasada estuve de retiro y coincidí con un periodista que se acaba de jubilar, que fue durante muchos años el corresponsal de ABC en Roma e hizo muchos viajes con todo tipo de papas, ahora ya se ha jubilado. Y entonces, con esta foto dice, yo estaba en esa misa. Él había estado en ese viaje y él estaba en esa misa. Y dice, estamos todos apretados como piojos en costura, porque ahí cabíamos 60 personas, pero todas súper apretadas. Y ahí estuvo en la misa de Benedicto XVI. Pero antes había estado Pablo VI en el año 67, Juan Pablo II también celebró allí en el año 79 y Benedicto XVI en el 2006. Entonces ya son cosas que ponen en valor la casa de la Virgen. Pero antes, otro papa, Pío XII, la había proclamado como lugar santo, con el nombre de Santuario de Meriem-Ana, la casa de María, es lo que significa. Lo había hecho en 1951. Fuera de la casa hay un lugar para poner peticiones. Entonces, las peticiones las pone la gente en cintas, las pone como quieras. O sea, tienes un montón de sitio para poner peticiones o agradecimientos, que también muchas cosas son agradecimientos. También fuera hay una imagen de la Virgen, en los jardines de fuera, varias fuentes donde puedes coger agua y un lugar para celebrar misas cuando es mucha gente. He pegado a la casa de la Virgen. Esto de la derecha es la casa de la Virgen, o sea que es por fuera simplemente está, ¿no? Esperemos que nos dejen celebrar dentro, pero claro, es que también depende del número de peregrinos que haya, porque claro, si tienen que circular y no te dejan quedarte. Y siendo 30 ya estaremos apretados. Pero esperemos, porque como va a ser lo primero que vamos a hacer, y por lo tanto va a ser primera hora de la mañana, posiblemente todavía no haya mucho peregrino, allí van a peregrinar cristianos y van a peregrinar musulmanes, que también le tienen devoción a la Virgen y les gusta mucho ir a este lugar. O sea que allí podremos encontrar un poco de todo. Bien, volvemos al interior a la casa de la Virgen. Esta es la casa de la Virgen. Entonces el tema es, he dicho que la Virgen vivió en Éfeso, o sea, en esta casa, en vida, ¿no? O sea, cuando nosotros sabemos que donde vivió es Jerusalén. ¿Qué valor histórico hemos de dar a esta casa de la Virgen? Pues vaya por delante que para que la Virgen se encuentre presente y actúe en un lugar no es necesario ni que haya habido apariciones, ni que la Virgen haya vivido en esa ciudad. Véase Covadonga. Covadonga no ha habido aparición de la Virgen y tampoco la Virgen ha vivido en Covadonga, evidentemente. Pero nadie duda que Covadonga es la casa de la Virgen. Y de hecho la Virgen actúa allí y mucho. O más cerca, aquí en Gijón, tenemos nuestra ermita de la Providencia. Tampoco, ni se ha aparecido la Virgen, ni la Virgen ha vivido allí. Pero según entras a mano izquierda, tienes un montón de exvotos de gente que ha agradecido favores que la Virgen le ha concedido en aquel lugar.
Por lo tanto, en este lugar es casa de la Virgen y por lo tanto allí podemos pedirle a la Virgen y agradecerle todo lo que queramos, independientemente de si realmente la Virgen llegó a vivir allí o no llegó a vivir allí. Bien, entonces es un lugar estupendo y allí vamos a estar muy a gusto y pudiendo rezar tranquilos. Tiene además ese estatus de lugar santo concedido por el Papa. Y han pasado 3 papas por allí, o sea que no es poco. Ahora bien, entonces, ¿qué valor histórico tiene? Pues mira, en los primeros siglos de nuestra era no hay ninguna referencia, ni arqueológica, ni en documentos, de que la Virgen haya estado en Éfeso. Y siempre hay algo, tiene que haber algo. Por ejemplo, he mencionado la tumba del apóstol San Juan. Hay 2 posibles tumbas, una está en Éfeso, otra está en Patmos. Pero tiene más visos de realidad la tumba de Éfeso. La tumba de Éfeso se conserva desde el siglo II. Y hay un montón de padres de la Iglesia, por ejemplo San Ireneo, que hablan de que San Juan está enterrado en Éfeso. O sea, tienes un montón de referencias de que allí está San Juan. De San Pablo, que también ha estado en Éfeso, se conserva un lugar que es una gruta, donde se ve que por la tarde iban a veces los cristianos pues para hacer un rato de oración o para reunirse o para lo que sea. O sea, durante el día estaban en la ciudad y estaban evangelizando, pero luego por la tarde aparecen los Hechos de los Apóstoles que a veces se juntaban en una playa o lo que sea y se iban allí para hacer un rato de oración y charlar un rato. Pues en Éfeso había una gruta que hacía esas y se conserva esa gruta, se sabe dónde era. En Hierápolis, otra ciudad que visitaremos, fue el martirio del apóstol San Felipe. Allí se conserva la memoria del lugar donde fue martirizado y de la tumba en la que fue enterrado. Quiero decir que es muy raro que no haya, y además siendo de la Virgen, ninguna referencia en los primeros siglos. Nada de nada. De hecho, la primera referencia abierta, porque hay una cosa del siglo V extraña, pero que ya no la voy a mencionar, quizá cuando llegue al lugar igual lo menciono, pero es un obispo del siglo XIII, un obispo que se llamaba Bar Aebreus, que se le ocurrió hacer una especie de enciclopedia de todos los saberes habidos y por haber y fue copiando de aquí para allá y escribiéndolo todo. Y a él se le ocurre decir, y la Virgen estuvo en Éfeso con San Juan, porque fue San Juan al que le encargó el Señor que cuidara de la Virgen. Entonces, ¿y de dónde lo ha sacado? No lo pone. Pues si no hay nada, es siglo XIII. Hay un papa en el siglo XVIII que también dice lo mismo porque se fía de lo que dice y dice, a ver si es verdad. Nada. Y en el siglo XIX aparece una vidente, la beata Ana Catalina Emmerich. La beata Ana Catalina Emmerich es beata, está beatificada por la Iglesia, es más conocida por las visiones que tuvo de la pasión del Señor, que fueron las que hicieron de base para la película La Pasión de Mel Gibson. Pero esta tenía demasiadas visiones, quiero decir, todo lo que escribe La Pasión son como 6 o 8 volúmenes. Y cuando se puso a escribir de la Virgen, aunque está reducido a un solo volumen, está con paréntesis de cosas que se han quitado, porque era a lo largo de varios días. Pero son mezcla de visiones y de sueños. Por eso, de hecho, la Iglesia nunca aprueba las visiones. O sea, a esta la declara santa, pero las visiones no sé. Lo único que analizan de las visiones es que no haya nada en contra de la fe de la Iglesia, porque en ese caso las tacha. Pero si no, dices, a saber. Pues esta beata Ana Catalina dice, la Virgen estuvo primero 3 años en Jerusalén, a partir de la asunción, de la ascensión del Señor. 3 años en Jerusalén, 3 años en Betania. Y cuando empezaron las persecuciones, que las primeras fueron de los propios judíos contra los cristianos, cuando empezaron las persecuciones, el primer mártir fue San Esteban, o al poco tiempo San Juan consideró que no era lugar seguro Jerusalén para la Virgen y se la llevó a Éfeso. Eso es lo que dice la beata Ana Catalina. Entonces se instalaron en las afueras de Éfeso, en una casita, y dice cosas un tanto curiosas que no encajan. Por ejemplo, dice, la dejó allí con una criada y él se fue por ahí a evangelizar. Y a lo mejor aparecía cada 4 o 5 meses. Y eso no me encaja, porque San Juan lo que quería era cuidar de la Virgen. Y además las casas estaban como muy aisladas, o sea, la casa más cercana igual estaba un cuarto de hora, para un lado o para otro, eran casas diseminadas. Claro, dices, dejar a la Virgen sola con una criada allí, me parece un poco fuerte, ¿no? Entonces, claro, va diciendo cosas
Y algunas dicen, bueno, luego dice que la Virgen, como le gustaba mucho cuando estaba en Jerusalén hacer el recorrido del Vía Crucis, desde donde Poncio Pilato condenó a muerte a Jesús hasta el Calvario y el sepulcro, pues que allí quiso hacer también lo mismo y que entonces, pues alrededor de la casa y a una cierta distancia, fue haciendo como estaciones. Tampoco tiene sentido, las estaciones del Vía Crucis no se terminaron de fijar hasta la Edad Media, hasta el siglo XII. Los primeros peregrinos que fueron en el siglo III, pues iban mirando el Evangelio y dicen, bueno, pues aquí vamos a considerar tal cosa, aquí tal otra. Y la última estación estaba como a media hora caminando de la casa. Entonces, todo esto lo va diciendo Ana Catalina. Y entonces te dice que murió allí, que además añade que pudieron avisar a los apóstoles antes del fallecer y se juntaron todos en Éfeso. Sorprendente que no haya rastro de que allí hayan estado todos los apóstoles, y que murió y que la enterraron donde la última estación, y que al tercer día ya no estaba, ya había subido al cielo. Pero, ¿qué pasa? Pues que ya hay muchas cosas extrañas. Describió la casa diciendo que era un lugar bonito, que era un lugar que por un lado se veía el mar Egeo y por otro lado se ve Éfeso. Eso no tiene nada de particular porque está muy cerca de la costa y está muy cerca de Éfeso. Dice que la casa estaba a 3 horas y media de Éfeso, también hay que saberlo. Y bueno, y describió pues cómo era la casa, el modo de vida de la Virgen y muchos otros detalles sin que ella haya estado. Ana Catalina... vamos a poner, a ver, Ana Catalina, no sé cómo, si me saldrá grande o pequeña, aquí está. Esta es la beata Ana Catalina. Tenía estigmas, sobre todo de la corona de espinas, por eso está vendada. Prácticamente no se levantó de la cama los últimos años de su vida. O sea, es una santa muy santa. Pero bueno, ella entonces, las visiones que tenía se las dictaba a Brentano, que hacía de secretario, copiaba todo lo que ella decía, lo preparaba un poco y se lo leía a ella para que lo corrigiera. Y luego ya todo eso se publicaba, ¿no? Entonces, cosas curiosas. Bueno, ya cuando había muerto, porque Ana Catalina murió, es del siglo XIX, pero murió en 1824, murió pronto. Entonces, ya mucho después de su muerte, o sea, a finales del siglo XIX, se organizó una expedición para intentar localizar la casa, con los datos que aportaba la beata. Pero mal aplicados, porque la beata había dado como dato 3 horas y media de Éfeso. Y estos empezaron a buscar a 9 kilómetros. Eso no son 3 horas y media. Y al segundo día de buscar, encontraron un sitio que dijeron, este es, nos ha traído la santa hasta aquí. Pero si sigues estando a 9 kilómetros, no puede ser. Pues ese se ha quedado. Nunca apareció el supuesto Vía Crucis y nunca apareció el lugar de la tumba de la Virgen. Eso solo se conserva este lugar. Entonces dieron con este lugar y anunciaron que habían encontrado la casa, lo anunciaron, en Roma se pusieron muy contentos, pues será verdad, pues en fin, tal, León XIII era el Papa y decían que qué bien que por haberlo encontrado. Porque habían encontrado allí unas ruinas, agua, era una de las cosas que decía Ana Catalina, que había un riachuelo, un manantial, un algo cerca de la casa, pero de eso está lleno esa zona. Entonces, los restos, claro, ya después se hicieron excavaciones diciendo, vamos a ver estos restos a qué corresponden. Los restos correspondieron a una pequeña iglesia del siglo XIII, que estaba allí, probablemente dedicada a la Virgen. Pero entonces dijeron, bueno, si hay una iglesia, vamos a ver qué hay debajo. Siguieron excavando y encontraron restos de, no se sabe bien si era una casa o era un almacén o qué era, del siglo VI-VII. Y no encontraron más abajo nada más. O sea, lo más antiguo que hay ahí en las excavaciones es del siglo VI-VII. Excavaron en los alrededores y encontraron tumbas. Eso no tiene nada de particular, entonces la gente no la llevaban a los cementerios, sino que los enterraban cerca de la casa. Y todas las tumbas también son del siglo VI-VII o posteriores. No hay ninguna tumba anterior. Por lo tanto, es eso. Por ahí te encuentras páginas web que te dicen que no, que encontraron restos del siglo I, que no sé qué. Bueno, otros que te dicen que el Papa León XIII fue personalmente a ver el sitio. Tiene mucho mérito. Todavía no había aviones. Y llegar hasta Turquía en finales del siglo XIX por lo menos lo hubiera llevado 10 días y otros 10 de vuelta. Y el Papa no viajaba en aquella época. O sea, pueden contar muchas cosas. Bien. Entonces, la tradición de Éfeso es así. La tradición de Jerusalén, en cambio, tiene muchísimo más peso. Porque primero se conserva la casa.
donde vivieron San Juan y la Virgen. No, la casa está destruida, pero se conserva desde el siglo I la memoria de que aquí estaba la casa de San Juan. Ahora allí está construida una iglesia que se llama la Iglesia de la Dormición. Entonces, allí dice la tradición que estuvo viviendo la Virgen con San Juan, que no se movieron de allí, y la Virgen pues, paseaba por Jerusalén o lo que sea, y que San Juan no se movió de allí hasta que la Virgen se fue al cielo. La Virgen ya se puso muy enferma y efectivamente avisaron a todos los apóstoles que pudieron venir y estuvieron allí, y entonces pues la escena que se suele poner es con los apóstoles alrededor de la Virgen. Entonces la Virgen murió o se durmió. Existen las dos tradiciones y una que quiere conjugar las dos cosas, que dice que fue una muerte tan plácida que fue como si se durmiera. La realidad es que debió de ser muerte porque entonces la llevaron a enterrar. La casa está dentro de Jerusalén y nunca se hacían enterramientos dentro de la ciudad. Entonces la enterraron fuera. ¿Fuera dónde? En Getsemaní, al lado del Hebrón. Allí enterraron a la Virgen. Y allí se conserva la tumba desde entonces. Y se dice, esta es la tumba de la Virgen. Entonces allí la tradición más bonita y la que tiene más peso, que es de final del siglo I, dice que ya empezaron a visitar la tumba desde el primer día los cristianos para rezar allí ante la tumba de María. Pero al tercer día notaron un olor a unas flores espectaculares, distintas, se oía una música como de ángeles y decidieron abrir la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. Y ya está. Entonces todo eso se conserva en Jerusalén y es del siglo I. Y si quieres, por completar, igual que hablamos, cuidado que se me apaga, ya se me apagó, bueno, menos mal. Igual que hablamos, esto ya es Éfeso. Igual que decimos toda esta tradición, pues resulta que hay una italiana, también vidente, que se llama María Valtorta, del siglo XX, que también tuvo visiones sobre la vida de la Virgen y la coloca toda en Jerusalén conforme a estas tradiciones. Más cosas que podemos decir. Pues mira, Ana Catalina, como iba dictando y tenía más visiones, en una ocasión dijo que la Virgen había muerto a los 14 años y 2 meses de la Ascensión. Eso es el año 44. A los 2 días dijo que eran 13 años y 2 meses. 3 días después dijo que habían pasado 18 años. Y luego luego dice que hizo un viaje a Jerusalén y estuvo en el Concilio de Jerusalén, que fue en el año 49, 19 años después. Y luego dice que en el momento de morir, que llegaron todos los apóstoles, vino también el apóstol Santiago, que acababa de llegar de España de vuelta. Y el apóstol Santiago murió en Jerusalén en el año 44, por lo tanto tendría que ser el 42. O sea, la propia Ana Catalina da como 800 fechas de la muerte de la Virgen. Entonces ves que dices, bueno, pueden ser sueños, pueden ser visiones, pero no parece que tengan fundamento real, me parece, ¿eh? La Iglesia no se ha mojado, simplemente ha declarado esto como lugar santo y también son lugares santos los que están en Jerusalén, o sea que eso es lo que tenemos. Bien, entonces esto es lo que puedo deciros de la casa de la Virgen. Y ya entonces vamos a Éfeso. Éfeso. En aquella época, Éfeso era una ciudad importante dentro del Imperio Romano. Tenía 200.000 habitantes. Y la primera es Roma, la segunda era Alejandría, y la tercera, cuarta, no se sabe, disputaban entre Antioquía y Éfeso. Quizá tercera o cuarta, muy orientada al comercio. Está alejada de la costa, está como a 4 o 5 kilómetros de la costa. Pero resulta que el río allí se convierte medio en ría y por lo tanto los barcos podían entrar hasta Éfeso y había puerto en Éfeso. Y eso además le daba un valor especial porque era fácil defenderla, porque no era un puerto que diera al mar, sino que era un puerto ya muy, muy adentro. Y entonces eso convertía a Éfeso en una ciudad muy importante. El puerto, ahí está pintado un poquito en azul, sería esto el puerto. Entonces, eso es una reconstrucción de la zona monumental. Luego alrededor habría casas, 200.000 habitantes. Esa es la zona monumental según alguna reconstrucción, donde tienes 2 calles principales, 2 calles y luego una tercera. Esta calle, una importante, esta otra calle que encima estaba cubierta, al lado del Gran Teatro, y luego esta otra calle simplemente iba hacia el puerto. Eran las 3 calles. Nosotros vamos a hacer ese recorrido.
Supongo y espero que entremos por esta puerta, aunque sea la puerta secundaria, porque además viniendo de la Casa de la Virgen pasaremos por aquí, que nos deje aquí el autobús, porque así hacemos el recorrido tranquilamente y luego que nos recoja el autobús en la otra entrada que está aquí arriba. Si no, tenemos que hacer ida y vuelta, nada más, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Entonces aquí en esta ciudad hay bastantes cosas. Hay un teatro pequeño, este de aquí, pero este no lo conoció San Pablo, porque este se construyó en el siglo II. Luego hay templos a distintos dioses, todo esto en una zona donde también era comercial, estaba lleno de tiendas y otros templos a otros dioses. Aquí todavía no aparece, o sea que pretenden ponerla antes de que se construyera un edificio que ahora mismo es el más emblemático de Éfeso, que se llama Biblioteca de Celso, que aparece muchas veces. A mí me aparece en el ordenador como fondo de pantalla cuando arranco cada poco la dichosa biblioteca. Tampoco la conoció San Pablo porque también es del siglo II. El que sí conoció fue el Gran Teatro, que era inmenso. Aquí había otro tipo de instalaciones, había hasta una casa de señoritas, o sea que de todo tienes aquí. Bueno, pues esto es una primera representación. Ahora voy otra. Esta es otra representación de Éfeso, donde se ve ahí un poco todo lo monumental. La plaza esta, que no la señalé antes, se llama el Ágora. Esta es el mercado, pero también lugar de reuniones, lugar de muchas cosas. Bien, era una ciudad por eso monumental. Aquí aparece el teatro pequeño. Pequeño, 1.400 plazas. El otro, el grande, casi 25.000, o sea, no son peccata minuta. Y la joya de Éfeso era el templo de Artemisa, la gran Artemisa de los efesios. Ahí está el templo de Artemisa. Queda una columna. Eso es lo que queda del templo de Artemisa. Ni siquiera nos vamos a acercar porque no vale la pena, porque es que la vamos a ver. Mira, ahí está. Esto es, ¿no? Bien. El origen de Éfeso parece que hay que remontarse al año 1000 a.C., con muchas conquistas y reconquistas a lo largo de su historia. Cuando estuvo San Pablo, estaba en poder de los romanos. Pero parte de su esplendor la debe a Alejandro Magno, griego. En el siglo III a.C., por ejemplo, fue él el que hizo este templo, una de las maravillas del mundo en la época. La diosa Artemisa o Diana, Artemisa es el nombre griego y Diana es el nombre romano y tiene otros nombres, era la diosa de la fecundidad, espantosa, porque la veis que tiene muchos pechos, precisamente para querer significar la fecundidad. Entonces, esta es la diosa, de bajada del cielo nada, o sea, encargada por los griegos para llevar allí, o sea, que no tiene más. Me parece que está en un museo ahora mismo, o sea, que sí consiguieron conservar la dichosa estatua de la fecundidad. ¿Cuándo fue el esplendor de Éfeso? En siglo III, IV después de Cristo, no la época de San Pablo, sino después, cuando ya estaba todo en marcha. ¿Y cuándo fue su decaer? Porque ahora mismo está totalmente abandonada. Pues también el siglo IV o V, porque lo malo de los estuarios, rías estos que son fantásticos, es que poco a poco se van llenando de tierra, y llegó un momento en que los barcos ya no podían entrar. Entonces se acabó, ¿no? Y además encima aparecieron muchísimos mosquitos, porque claro, aquello se convirtió en terreno pantanoso. Ahora mira lo que pasa en la ría de Avilés. En la ría de Avilés están continuamente barcos dragando, sacando tierra, porque es que si no, le pasaría lo mismo que a lo de Éfeso. Entonces dejó de ser importante Éfeso por ese motivo, también por terremotos. O sea, en toda Turquía ha habido muchísimos terremotos, y Éfeso también lo sufrió, pero vamos, parece que la puntilla fueron los mosquitos y el que ya no servía como puerto. De hecho, ahora mismo es una inmensa pradera y ya están hecho un aeródromo, o sea que no hay más. Bien, ¿qué más? Aquí tenemos un mapa, esto ya es más la realidad, o sea, no lo tan bonito que hemos visto antes, sino lo que queda. Entonces, lo que queda son las dos calles, esta de aquí, y la otra que lleva hasta el teatro y esta perpendicular que llevaba al puerto. Esto es lo que tenemos, ¿no? Nosotros, que espero entrar por aquí, avanzaremos y avanzaremos por todo. Aquí está cada cosa de lo que hay, ya está. Aquí está señalado la iglesia de Santa María. Es una de las iglesias dedicadas a la Virgen, las ruinas de la iglesia de Santa María, una de las iglesias dedicadas a la Virgen más antiguas de todo el mundo, porque fue construida al final del siglo IV.
Hasta entonces, antes de que llegara la paz romana, o sea, de que acabaran las persecuciones, no se construían iglesias, porque no se podían construir. Después construían iglesias, pero siempre dedicadas al Señor, a Jesucristo. Y luego ya se animaron a construir iglesias dedicadas a la Virgen. Empezó por la Virgen, luego ya hubo a otros santos. Entonces, aquí estaba la iglesia de Santa María, estaba aquí. Aquí estaba el estadio de correr, pero no se conserva nada. Esta por eso se llama la calle del Estadio. Este es el Gran Teatro, aprovechando la ladera, es como lo construían. Por aquí al fondo, esta ciudad que aparece al fondo, esta sí que está habitada, es Selkut. Que asomaremos por Selkut, no sé si comeremos allí, porque por ahí está también la iglesia de San Juan, que ya es posterior, pero es que la tumba estaba ahí, la tumba de San Juan. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a ver. De Brodel es la casa de señoritas, es que no sé por qué siempre la señalan. Los baños, había baños, en fin, hay un poco de todo. La fuente de Folino, etcétera, etcétera. Hay distintas cosas. Esa es la vista ya un poco más real, me parece, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, pero en español, el mismo esquema. Ahí ves la calle del puerto, que es esta, la 1, esta es la calle de mármol. Todo era de mármol, ¿eh? Todo, el suelo, las columnas, todo lo hacían de mármol. Claro, en gran parte ahora faltan muchas cosas porque la gente se llevaba el mármol para construir en otro sitio, en buena gana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las cosas. Vamos a ir viendo más. Esta es una foto real, lo que vamos a encontrar es esto. Lo que se ve al fondo, esto, que es como la joya de Éfeso, es la entrada de la biblioteca de Celso, que la han reconstruido, no es que la hayan restaurado, estaban todas las piedras en el suelo y la han reconstruido y han vuelto a ponerla en pie y se considera pues el monumento más valioso de todo Éfeso. Pero bueno, como veis, todos son ruinas por todas partes. Bien, desde el punto de vista cristiano, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, antes de eso, ¿os habéis preguntado de dónde viene la palabra adefesio? ¿De dónde viene? Ad Efesio, fíjate, Éfeso. De la carta a los Efesios de San Pablo, ad Efesios en latín, se quedó la palabra ad Efesio, porque San Pablo lo pasó tan mal en Éfeso, llegó a estar 3 años en Éfeso, pero se lo hicieron pasar tan mal que luego lo recordaba prácticamente como que había luchado contra fieras. Y además lo dice así, si luché contra fieras en Éfeso, y en Éfeso no había lucha contra fieras, las fieras eran los que lo perseguían. Y ya se quedó ad Efesio, como la palabra que decía, horrible, por culpa de esto, o sea, que se sepa. Bien, entonces vamos a ver la base cristiana en la que nos podemos apoyar. ¿Qué cosas se dicen en la Escritura sobre Éfeso y San Pablo? Dice, empieza así, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. O sea, los 3 primeros meses fueron pacíficos. Luego empezó el lío. Como algunos se obstinaban en no creer, desacreditando el camino ante la gente, Pablo rompió con ellos y se llevó a los discípulos. Y discutía todos los días en la escuela de Tirano. Abandonó la sinagoga y se fue a la escuela de Tirano. Esto duró 2 años y así todos los habitantes de Asia, lo mismo judíos que griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Entonces, ahora voy al episodio de los plateros. En aquella ocasión se produjo un tumulto no pequeño a propósito del camino. Era frecuente que a la iglesia la llamaran el camino, por eso aparece aquí el camino. Cierto platero llamado Demetrio proporcionaba a los orfebres ganancias no pequeñas, labrando en plata templetes de Artemisa. Reuniendo a estos y a los demás obreros del ramo, les dijo, bueno, conocéis la historia, no me voy a detener mucho más, diciendo, oye, que se nos van a desacreditar, va a caer en descrédito tanto nuestra industria como la gran Artemisa. Entonces se pusieron a gritar diciendo, grande es la Artemisa de los Efesios, y estuvieron 2 horas gritando. Entonces fue cuando decidieron amotinar a la gente y la llevaron a toda al teatro. La ciudad se llenó de confusión y todos a una se dirigieron furiosos hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. A Pablo no le pillaron, pero Pablo quería ir, a Pablo no le dejaron ir. Pablo quería entrar y presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaban. Entonces ya está.
Incluso algunos le mandaron recado de que no apareciera por el teatro. Mientras tanto, unos gritaban una cosa, otros otra, pues la asamblea era pura confusión y la mayoría no sabía ni siquiera para qué se habían reunidos. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al podio. Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una estuvieron gritando otras 2 horas. Es grande la Artemisa de los Efesios. Bueno, luego ya interviene el magistrado y les dice, oye, si tenéis algo que decir, presentarlo ante los jueces y que se haga de modo legal. Pero lo que estáis haciendo es, hay audiencias públicas, hay procónsules que presenten allí sus acusaciones. Y si tenéis alguna otra demanda que hacer, se resolverá en la asamblea legal. Porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo ocurrido hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este alboroto. Y después de decir esto, disolvió la asamblea. Y luego, esto cuenta los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta a los Corintios, San Pablo dice, y si combatí contra fieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La carta a los Corintios está defendiendo la resurrección de Cristo. Y el argumento que pone es, ¿para qué me molesto yo en luchar contra las fieras en Éfeso si no hay resurrección? Me he batido por el cristianismo todo lo que me he batido porque creo en la resurrección. Por eso añade esto, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Con todo sentido, evidentemente. Entonces, eso, es una frase alegórica a lo mal que se lo hicieron pasar en Éfeso. Pero bueno, en Éfeso, gracias a lo mal que lo pasó, al final hubo muchos cristianos, muchos cristianos. Esto de San Pablo y de San Juan, ¿qué tenemos de Éfeso? Pues de San Juan tenemos que es una de las 7 iglesias que menciona San Juan en el Apocalipsis. ¿Y qué dice San Juan de la iglesia de Éfeso? Lo leo. Conozco tus obras, tu fatiga y tu constancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Todo esto son alabanzas de la Iglesia. Pero luego dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primera caridad. Parece que se estaban enfriando un poco los de Éfeso. Pues San Pablo estuvo en los años 50, 52, 53, es cuando estuvo en Éfeso. San Juan llegó después, en el año 62, se calcula que llegó San Juan a Éfeso. O sea, no coincidieron allí, no coincidieron. Pero bueno, ahí estamos. Has perdido tu primera caridad, cosa que ya es un aprendizaje para nosotros, no perder. Bueno, entonces vamos a situar en el plano los elementos cristianos que tenemos en la ciudad. Más adelante ya veremos fotos. Arriba está la Basílica de San Juan. Basílica de San Juan, que es posterior, es del siglo VI, pero que se hizo donde estaba la tumba de San Juan. Iremos. Aquí Artemision es lo que queda del templo de Artemisa. Aquí está la iglesia de la Virgen. En esa iglesia de la Virgen, dedicada a la Santa María, Madre de Dios, tuvo lugar un concilio, el concilio de Éfeso. Y precisamente fue el concilio en el que se declaró, como dogma de fe, que María es Madre de Dios. Pero estos ya habían hecho la iglesia. Es que los de Éfeso son muy particulares, ¿eh? Tenían una devoción a la Virgen increíble. Y entonces convocaron allí el concilio y lo hicieron adrede en esa iglesia para que se declarara como dogma. ¿Y quién lo negaba? Lo negaba Nestorio. Nestorio era obispo, patriarca de Constantinopla, patriarca de Estambul, podríamos decir. ¿Y por qué negaba que la Virgen se pudiera llamar Madre de Dios? Porque él concebía a Cristo un poco rompiéndonoslo por dentro. Él decía, Jesucristo es Dios y es hombre. Tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Entonces Nestorio decía, entonces tiene 2 personas, una persona divina, porque tiene naturaleza divina, decía él, y una naturaleza humana, pues también una persona humana. Entonces en Cristo hay 2 personas, muy unidas moralmente, de manera que actúan como si fueran uno, pero es una unión moral. Y entonces, claro, decía, si tenemos un hombre llamado Jesús, que es una persona humana, a la Virgen la podemos llamar Madre de Jesús, pero no Madre de Dios, porque están separados. Y eso es lo que puso nervioso a todo el mundo, porque hay un sentido de la fe. O sea, el cristiano medio se da cuenta y dice, esto no me suena, a mí esto no me suena. Y entonces estaba todo el pueblo muy a favor de que se declarara.
¿La solución cuál es? Lo que dijo la Iglesia. Dice, no, efectivamente hay dos naturalezas. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Tiene naturaleza divina, tiene naturaleza humana. Pero solo hay una persona, que es la divina. La persona divina ella tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Cristo funciona con las dos naturalezas, pero una sola. Porque si me lo rompes, es que es espantoso todo, es que no encaja nada, ¿no? Entonces, solo hay una. Entonces, el pueblo se quedó fuera mientras se reunían los obispos, los padres conciliares, a ver qué decidían. Y tardaron, hasta las 11, las 12 de la noche no salieron a decir, hemos decidido que. Pues la gente siguió esperando fuera, con antorchas, con tal, con cual, a ver qué decidían. Decidieron que había que declarar a la Virgen Madre de Dios y ya entonces todo el pueblo se fue contento a celebrarlo a sus casas. Hubieran decidido lo contrario y no hubieran salido los obispos de allí. No podían decidir lo contrario, porque la fe es la fe y para eso está el Espíritu Santo que les ayuda a decidir lo correcto, pero que así se las gastaban en Éfeso, ¿no? Bien, esta es la iglesia de Santa María. El teatro pues es por culpa de lo que pasó con Artemisa, lo he señalado. La cueva de los 7 durmientes, esto ya es más entretenido. Es más una leyenda que una historia. Toda esta zona es una colina, los montes ahí pone Monte Pión, es una colina, está en la colina, esto de la cueva de los 7 durmientes. Se narra que hacia el año 240, donde todavía había persecuciones, se escondieron allí 7 jóvenes cristianos para que no les pillaran y se quedaron a dormir. Era una zona de enterramientos, había tumbas, había grutas, había lo que sea, y ellos se escondieron en una de esas grutas. Por eso la cueva de los 7 durmientes. Pero el emperador Decio los descubrió. Y entonces, en lugar de matarlos, dijo que cierren la entrada de la cueva. Y taponaron la entrada de la cueva, para que se murieran. Y ellos, como ya era de noche, pues se durmieron. Y cuando despertaron, pensaron que habían estado una noche allí. Cuando despertaron se encontraron que había un señor que estaba fuera picando, porque quería utilizar, sabía que había una cueva allí, quería utilizar la cueva para guardar el ganado. Y entonces picando se los encontró. Pero resulta que habían pasado 100 años, los durmientes de Éfeso. Entonces ellos salieron a la ciudad, bueno, ¿qué pasa? Y entonces encontraron que había cruces por todas partes. Dice, pero si estamos en persecución. O sea, había cruces por todas partes porque ya había acabado la persecución, se habían construido iglesias, la gente en sus casas ponía cruces en las puertas. Entonces estos estaban sorprendidos del asunto, ¿no? Entonces, bueno, después entonces un discurso donde contaron, ¿no? Nosotros estamos aquí y tal cual, en fin, ya se aclaró el asunto con muchas alabanzas a Dios y murieron. Y entonces, bueno, pues ¿por qué no vamos a ese sitio? Primero porque queda muy a desmano y segundo porque no se conserva nada especial. Allí en ese lugar al final hicieron una iglesia, pero la propia iglesia, ahí queda un sarcófago y más cosas. Esta es la iglesia que hicieron, pero está todo muy destruido, entonces no vale la pena visitarlo. Pero por lo menos que se conozca la tradición de los 7 durmientes. Y otro sitio que no vamos a visitar es lo que pone abajo Cueva de San Pablo, con un interrogante, porque no tengo claro dónde está la Cueva de San Pablo. Sé que está al sur, y eso es el sur, pero no sé exactamente dónde, porque estuvo perdida unos años. O sea, se mantuvo, la Cueva de San Pablo es lo que he dicho, el lugar donde por las tardes los cristianos iban y rezaban un rato, lo que sea, estaban allí. Entonces, con el tiempo aquello se convirtió en una pequeña iglesia, hicieron frescos, los pintaron, etcétera, etcétera. Y eso se mantuvo hasta el año 1900, porque había un grupo de griegos en la ciudad cristianos y lo mantuvieron. Pero en el año 1900, no mucho, hubo una política de cada uno a su casa y mandaron a todos los griegos a Grecia. Y entonces ya dejó de haber griegos, dejó de haber culto y aquello pasaron a ocuparlo unos pastores para cuidar ovejas. Entonces, bueno, pues digamos que se perdió. Y al final del siglo XX hubo unos arqueólogos que se pusieron a investigar, la volvieron a encontrar, pero no se visita, de hecho no está marcada en ningún mapa, yo no sé dónde está. Oiga, si son las 8, qué desastre. Bien, esta es la entrada a la cueva de San Pablo. Y esto es el interior, donde se ven los restos de unos frescos. Ahí se ven un poco mejor. Se ve a Santa Tecla a la derecha y a San Pablo. Santa Tecla, luego saldrá un poco Santa Tecla. Entonces iniciamos nuestra visita. Nos vamos ya a la visita. Este es el teatro pequeño.
el teatro pequeño que se llama Odeón o Bouleterión. Lo construyeron después de San Pablo, o sea, San Pablo no lo conoció y se utilizaba sobre todo para reuniones municipales. Allí se reunía la gente para decidir las cosas. Parte de él estaba cubierto y destaca su perfecta acústica. Desde cualquier sitio se podía escuchar muy bien. 1.400 personas cabían aquí. Esta es la calle que va hasta la biblioteca de Celso, que se ve allá al fondo. Se llama calle Curetes. Curetes significa semidioses. Era el nombre usado en Éfeso para referirse a los sacerdotes, curetes, casi como ahora, curitas, pero bueno. Entonces la calle está hecha de mármol en su mayoría, se conservan muchas de las columnas que están a los lados, va bajando poco a poco y debajo hay todo un sistema de drenaje, de tuberías para sacar el agua. Había filas de diferentes tiendas, etc. Solo quedan los pilares. Queda por ahí restos de una fuente de Trajano y un templo dedicado a Adriano. Luego está la biblioteca de Celso, aquí la tenemos, el edificio más emblemático de Éfeso. Solo se conserva la fachada, reconstruida, es del siglo II. ¿Por qué se llama de Celso? Porque fue construido en honor, lo hizo un cónsul en honor de su padre que se llamaba Julio Celso, por eso lo llamó Biblioteca de Celso, que era gobernador de Asia. En la fachada están 4 estatuas que se conservan, que son la sabiduría, la virtud, la inteligencia y la ciencia. Dentro de la biblioteca, que no hay biblioteca ahora, como veis solo está la fachada, había 12.000 pergaminos, ordenados en repisas, colocados en nichos. Detrás de ellos, detrás de cada pergamino habían dejado un pasillo de 1 metro de ancho para que hubiera ventilación, para conservarlos. Eso era bueno. Entonces, y luego al fondo hay una cámara mortuoria porque el fundador de la biblioteca pidió ser enterrado allí. Estos son los baños públicos, o sea, ya se ve que eran entonces como ahora, ya se ven ahí los baños, como la gente se ponía, ¿no? Entonces, bueno, pues se conservan los baños públicos, no tiene más. Esta es la otra calle principal, que también se llama precisamente Vía de Mármol, que te lleva hasta el teatro. Entonces, bueno, a su lado había representaciones de los gladiadores. Esto es el Ágora, una plaza cuadrada, aprovechando la ladera, con capacidad para, 110 metros de lado. Hay lugar para escuchar a los oradores, siempre hay alguien que habla, y entonces la gente iba allí a escucharlos, ahí había templos, había mercado, había un gran altar en medio. Luego viene el gran teatro, que es este. Aprovechando la ladera, 25.000 espectadores. Quien se anima a subir arriba, el espectáculo es este. Es muy alto, ¿eh? Hay mucho que subir, y da vértigo, o sea, uno lo ve muy vertical, o sea que, en fin. Aquí se ve otra vista del teatro y ahí aparece otra calle, que es la calle que llevaba al puerto, pero ya se ve que ahí no hay puerto, detrás se ve todo verde, o sea que es pradera, ya no hay puerto ni hay nada, ¿no? Entonces, se llama Vía Arcadia en honor de un emperador llamado Arcadia. Esto es lo que queda de la iglesia de Santa María, Madre de Dios, construida a finales del siglo IV, siglo V, y en el año 431 tuvo lugar el concilio de Éfeso en ese lugar. Bien, parece que esta iglesia se construyó encima de las ruinas de una basílica romana anterior, que estaba abandonada. Y luego fue ampliada hacia el año 500, pero luego los terremotos la machacaron. Ahí, aparte de que en el año 431 que hubo un concilio, en el año 449 hubo otro intento de concilio, pero un concilio que se revolvió contra el Papa y contra todo. De hecho, el Papa lo llamó el latrocinio de Éfeso y no fue reconocido. Y entonces el Papa convocó a la vista de esto 2 años después, en el año 451, un concilio que en vez de ser en Éfeso lo hizo en Constantinopla, en un barrio de Constantinopla que se llama Calcedonia, que se llama así entonces Concilio de Calcedonia. Bien, aquí termina la mañana, muy intensa, comeremos, supongo que en la zona, y por la tarde visitaremos las cercanías de la ciudad de Selkut, que es lo que está habitado, y veremos. Esto es lo que queda del templo de la Basílica de San Juan, la Basílica de San Juan. Era el más grande de Éfeso. Fue hecha en el siglo VI, en un lugar donde antes había una pequeña iglesia construida encima de la tumba del apóstol. Esta es la tumba del apóstol. Ahí pone San Juan, la tumba de San Juan.
Hay que advertir, en los orientales a San Juan apóstol y evangelista lo llaman San Juan el teólogo, porque la palabra teólogo es más rica. Para nosotros teólogo es el que estudia teología, ya está. Para ellos teólogo era sinónimo de santo y sabio. Entonces San Juan el teólogo. La tumba está vacía. La pregunta es, ¿dónde está San Juan? No se sabe dónde está San Juan. El otro sitio posible de enterramiento de San Juan, ya he dicho que es Patmos, también la tumba está vacía. Entonces, y es el único apóstol que falta. Todos los demás apóstoles están localizados. ¿Dónde están enterrados? San Felipe, que murió en Hierápolis, luego lo llevaron a Roma, está enterrado en Roma, ahí está el cadáver. San Juan no aparece el cadáver. Entonces la gente lucubra por algo que viene en el Evangelio de San Juan. Dice el Evangelio de San Juan: volviéndose Pedro, vio que le seguía aquel discípulo, ese San Juan, que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te entregará? Viéndole Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Como diciendo, ¿va a morir? ¿No va a morir? ¿Qué va a pasar con él? Jesús le respondió: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Total, que lucubrando con esto, la gente dice que por ahí está San Juan, otros dicen que San Juan se ha ido al cielo como la Virgen, otros dicen... Ahí queda, ¿no? Bien, el programa de la agencia termina diciendo que desde la altura de San Juan está ahí un poco alto. Bueno, aquí veo un esquema de cómo era la basílica, que está allí puesto, para que supiéramos cómo era la basílica de San Juan del siglo VI, pues dice que desde ahí veremos Artemisa. Esto es lo que queda de Artemisa. Entonces, San Juan es justo lo que está detrás. Nosotros lo veremos desde ahí, veremos esto. Esto es una mezquita y arriba hay un castillo, que también tenía a su vez una iglesia, luego convertida en mezquita. Entonces, el motivo por el cual no vamos a bajar es que para lo que queda no vale la pena. Y además es una zona que se encharca mucho. Siendo abril posiblemente la encontraremos así. Entonces no va a valer la pena bajar. Entonces ahí al fondo se ven las ruinas de la Basílica de San Juan, que como he dicho, que es esto de aquí a la derecha. Aquí está la mezquita de Isa Bey Kamil y en lo alto de la colina la fortaleza de Ayasoluk, que dentro tenía los restos de una iglesia que más tarde se convirtió en cisterna y los vestigios de una mezquita. Y al terminar regresaremos al hotel de Kusadasi. Y solo he visto 2 días. Madre del alma, no avanzo. Porque no voy a seguir, pues son y 10. No sé, yo creo que ya os canso, ¿no? Pues esto es, o sea que al fondo hemos visto el viaje y Éfeso. Bueno, pero Éfeso es que tenía mucho que explicar. Y lo otro que tiene mucho que explicar será Estambul. Otros lugares pasaremos muy rápido, porque no hay mucho que decir o que ver, ¿no? Entonces aquí paramos hoy, porque ya son y 10, no podemos seguir. Propongo seguir, por ejemplo, dentro de 2 semanas, para descansar una. Dentro de 2 semanas, ¿qué día es? Hoy estamos a 20, la siguiente semana es 27, la siguiente ya es marzo. El 5 de marzo, pues venga, el 5 de marzo sería la siguiente clase. A las 7. Marzo 5. Aceptar. Pues 5 de marzo ya está puesto. Y nada más. Una cosa pequeña como detalle de la maleta. La maleta a la ida tiene que ir con holgura, porque si no, lo que compres allí, ¿dónde lo vas a meter? Entonces, ser comedidos a la hora de meter cosas en la maleta, porque tiene que haber hueco. Si no, claro, compras allí una alfombra turca, típico, y a ver qué haces, ¿no? Te la mandan a casa. Te advierto una cosa, que venden, y os enseñaré una foto, venden también posavasos en forma de alfombra para que los pongas. O sea, ese sí te cabe en la maleta. No sé. Pues bien, esto es lo que hay y ya está, no hay más. Así que...